en especial las tesis doctorales, donde se hacen propuestas nuevas de alguien que hace metodologías que pudieran llegar a ser solución a problemas. Hay muchas tesis que no terminan sino llenas, se voltean a ver. Pues yo soy testigo de primera mano con mi tesis, lo que fue intrascendente, ¿cierto? Y también de muchas otras tesis que no tienen ningún impacto real. Pero en la literatura uno está dando cuenta qué metodologías se están proponiendo cada vez. Bueno, entonces hoy siguiendo con el tema de la clase anterior, tenemos otra vez, volvemos al GSK, pero el GSK entonces lo vamos a utilizar para la estimación de N, ¿cierto? Es un problema importante y es un problema que no aparece con mucha frecuencia en los textos de datos categóricos. Entonces, recuerden estas tablitas, que estas tablitas son para nosotros nuestro pastel fundamental, para si no nos toca ponernos a nosotros a hacer todo el desarrollo analítico, vía asintótica. Todos estos resultados que hay aquí en esta tablita son de carácter asintótico, ¿cierto? Pero ya estando aquí no necesitamos sino mirarlos. Si usted de pronto tiene alguna función que sea bien rara, le toca a usted sentarse y hacer el desarrollo completo. Pero como estas son las funciones más típicas en el trabajo aplicado, entonces pues esta tabla es, digamos, el pastel perfecto. Entonces la tiene uno permanentemente a la mano y uno simplemente la está mirando con los elementos pues que tiene cada uno de estos. Entonces, ya digamos, considerando la estimación del tamaño poblacional en un contexto más general, entonces tenemos varias poblaciones y necesitamos estimar simultáneamente las poblaciones. Poner un ejemplo que alguna vez alguien me preguntó, y en una empresa, las empresas manejan normalmente unos presupuestos para publicidad, ¿cierto? La publicidad pues va en distintos niveles. Hay un nivel, digamos, alto, que es por ejemplo la publicidad en televisión. En la publicidad en televisión requiere tecnología, requiere contratación de publicistas de muy alto nivel, personajes que hagan los comerciales, que usualmente son las mismas que trabajan para hacer películas o cosas de esas. Y bajando de nivel está la publicidad en revistas y periódicos. También requiere personal especializado, fotógrafos, requiere diseñadores, etcétera. Y la última, que a veces se considera como la de más bajo nivel, la publicidad radial, ¿cierto? Mucha de esta publicidad radial se hace casi en vivo. Entonces ustedes cuando prenden la radio, ustedes escuchan publicidad de ciertos productos. Hay mucha publicidad que pasa desapercibida, que era la publicidad, digamos, mal diseñada, y hay una publicidad que a uno le llama la atención. Bueno, entonces las empresas usualmente tienen presupuestos para publicidad. No sé si ustedes saben de ese mundo. De todas maneras, a uno le toca siempre como empaparse de muchas cosas raras. En las emisoras hay varias formas de conseguir publicidad. Una es, por ejemplo, cuando la emisora pertenece a un grupo económico fuerte y esos grupos económicos destinan recursos para publicidad para todas sus subsidiarias. Por ejemplo, las emisoras de Caracol reciben todas las pautas publicitarias del Grupo Santo Domingo, más otras pautas más de otras personas. Por ejemplo, si usted quiere pautar con Caracol, usted simplemente va y habla con los directivos y
ellos le dan precios y usted hace contrapropuestas, etcétera, etcétera. Si usted, por ejemplo, alquila un espacio radial para transmitir un programa, eh, las emisoras alquilan, por ejemplo, a usted le alquilan una hora de espacio, media hora. Entonces usted es responsable de la publicidad, usted tiene que conseguir la publicidad y usted pagarles los dueños de la emisora para que le permitan transmitir esa publicidad. Además, las publicidades pagan impuestos y todas las cosas. Entonces, digamos, usted está en una empresa y le dicen, bueno, tenemos un presupuesto de 100 millones de pesos para... Uno dice 100 millones de pesos es mucha plata, pero eso termina siendo plata de bolsillo para un caso publicitario. Entonces usted tiene un producto popular y usted quiere pautar en cada emisoras, por ejemplo, en cierta ciudad. Cada emisora le va a cobrar a usted un dinero distinto, ¿cierto? Entonces usted tiene que saber cómo invierte su publicidad. ¿Cuál sería la mejor forma de dividir esos 100 millones de pesos entre las cada empresas? Pues yo como dueño de la empresa, ¿a mí qué me interesaría? A ver si alguien me dice. Pues, no sé, publicar en las radios que tengan mayor cantidad de oyentes. Mayor audiencia, ¿cierto? ¿Y cómo se mide la audiencia en una emisora? Si la gente está con su radiecito, va el chofer de taxi escuchando su radio, va el señor por ahí, el celador en la calle en una bicicleta escuchando radio, está la señora dentro de su casa escuchando radio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo conozco yo cuántas personas están escuchando radio? Una emisora particular. Entonces, ahí una solución sería conseguir alguien que le haga un estudio, ¿cierto? Que llame a mucha gente y que haga una encuesta y diga, vea, ¿usted qué emisora está escuchando en este momento? Ah, que yo no estoy escuchando radio, ah, que yo tal cosa, oh, que yo estoy viendo televisión, oh, que yo estoy... Entonces, un estudio de eso requeriría tamaños muestrales relativamente grandes para cubrir todas las emisoras populares que hay en la radio, por ejemplo, en el Valle de Aburrá. Entonces, uno puede decir, no, pues entonces yo, ¿para qué voy a hacer eso si no voy a tener suficiente plata? Además, un estudio de muestreo vale dinero. O sea, a usted no le hacen un estudio por 5 millones de pesos. Los estudios de muestreo, si usted se va para Invamer, tenga preparado un cheque de 30, 40 millones de pesos para cualquier estudio de muestreo, ¿cierto? Entonces, una alternativa es recurrir a estudios que hacen ciertas empresas, por ejemplo Ibope. Ellos hacen estudios de penetración. Los estudios de penetración a veces son demasiado limitados por las mismas condiciones que tienen esos estudios de muestreo, ¿cierto? Es casi imposible llegar a todo. Entonces, usted, por ejemplo, como dueño de empresa, usted va y les pregunta a los dueños de las emisoras, vea, ¿cuál es la audiencia suya? Entonces, ¿usted qué espera? ¿Una respuesta muy honesta o una respuesta muy optimista? Entonces, uno de los dueños o los gerentes de las emisoras, uno espera que ellos sobreestimen el número de oyentes que tienen. ¿Por qué? Porque si yo tengo una emisora y yo sé que tengo apenas me escucha mi familia y me escuchan 2 o 3 amigos más y alguien me viene a ofrecer pauta publicitaria, yo le digo, no, yo tengo una penetración, yo tengo unos
8.000 oyentes. Entonces usted que ingenuamente cree en esa palabra. Entonces uno lo que le pregunta al tipo es, ¿esa audiencia es certificada? Si a usted le preguntan eso de certificado, ¿qué le están diciendo? ¿Qué es audiencia certificada? Es una audiencia que está validada por algún método, alguna metodología que sea reconocida públicamente. Muchas veces las certificaciones la dan a través de metodologías de tipo estadístico, ¿cierto? Metodologías de tipo estadístico. Y entonces, ¿cómo así? Entonces la persona puede decir, no, es que mire que yo aparezco aquí en el estudio tal y tal y tal, y me aparece con tantos eh, radioescuchas. Una cosa es, por ejemplo, certificar televidentes, que realmente no se certifican televidentes, sino que se certifican televisores prendidos. Por ejemplo, cuando usted se mete a ver canales y en su casa contratan a Tigo, en Tigo tienen acceso a, a la parrilla suya. Entonces ellos son capaces de determinar viendo usted durante el día y cuánto tiempo está mirándolo, ¿cierto? A la escuela una vez nos llamó UNE, cuando UNE era el operador aquí en Medellín, para que analizáramos los datos. Entonces nosotros tenemos datos de todos los clientes que tienen señal televisiva con nosotros. Tenemos toda esa información. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Bueno, eso es un problema típico de minería de datos, ¿cierto? El problema es que usted no puede saber cuántas personas están mirando efectivamente el televisor. Entonces lo que hacen es hacer estimativos. Si en una familia el número promedio de habitantes o de personas en una casa, en, en un barrio de estrato medio, es de 4.7, entonces multiplican ese número de televisores por 4.7 y asumen que todos están viendo eh, televisión. Entonces con eso ellos van donde los que pagan publicidad y les dicen, vea, aquí tengo esto para que me pague publicidad, para que me contrate a mí, para que me el programa publicitario o me dé sus pautas publicitarias a mí. Y yo le cobro tanto porque yo le garantizo que tengo 200.000 televidentes. Bueno, entonces, ¿cómo hace una emisora para garantizar radio oyentes, perdón, radio escuchas? ¿Cómo haría usted? Bueno, si a ustedes les llega alguien con ese problema, tienen que darle alguna respuesta, ¿cierto? ¿Aplicaría alguno de los métodos de muestreo estadístico? Pero imagínense cuánto vale un muestreo estadístico aquí en Medellín. Solamente piensen en levantar el marco, el marco muestral, ¿cierto? El levantamiento de marcos muestrales es costoso. Digamos, usted va a comprar un mapa, no sé si ustedes han averiguado cuánto vale un mapa actualizado de Medellín. Y un mapa actualizado de Medellín le puede costar a uno 3, 4, 5 millones de pesos, ¿cierto? Y esos muestreos polietápicos exigen que usted tenga un personal preparado para hacer eso, y eso toma tiempo. Y entonces usted necesita, eh, como radio, como dueño de la emisora, eh, garantizar cosas. Y no tiene mucho dinero para hacer eso. Es que el problema con la radio es muy complejo. Imagine cómo va a llegar usted donde un taxista para un muestreo. Vos, ¿qué emisora estás escuchando en este momento? O un señor de un bus, o un señor de una tienda, o un señor que va caminando por... Entonces miren que es una población un poquito difusa, ¿cierto?
Entonces, los métodos tradicionales en este caso fallan. Entonces, aquí vienen sorpresas. Bueno, otra forma con que se consigue publicidad son con ejecutivos de ventas. Las emisoras tienen ejecutivos de ventas y ellos realmente consiguen la publicidad a punta de carreta. Eso pues es muy común. O sea, un ejecutivo de ventas bueno va de puerta en puerta en los negocios pidiendo que le pauten a la empresa porque él recibe una comisión de ahí. Realmente las comisiones son muy buenas porque el trabajo es muy tedioso. Bueno, entonces, la forma típica, no sé si ustedes se han dado cuenta, que las emisoras le dicen a los oyentes, vea, por favor, llame y opine de esto. Entonces las personas llaman y dicen, vea, que estoy muy contento con esto. O las emisoras musicales dicen, llame y pida su canción. Entonces la gente que escucha dice, ve, qué emisora tan amable, nos dicen que llamemos para pedir lo que nosotros queramos escuchar, ¿cierto? ¿Ustedes creen que eso lo hacen por, por cortesía? No. Con esas llamadas permiten levantar bases de datos, ¿cierto? ¿Bases de datos de qué? De teléfonos, personas y a veces piden algún tipo de información demográfica adicional. Por ejemplo, la edad de la persona o en qué barrio vive, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo un programa, por ejemplo, de media hora, y yo le pido a los oyentes que llamen, todos llaman. No, ¿cierto? No. Llamar a una fracción muy chiquitica. Y digamos al otro día o a la semana siguiente yo tengo el mismo programa y le pido a los oyentes que llamen. Pues llamar a otra fracción. Entonces miren que yo puedo guardar, y eso lo hacen, las listas de los teléfonos de donde proceden las llamadas, con toda la información adicional que tienen. Entonces ya tengo dos listas. En esas dos listas tengo las personas que efectivamente llaman, ¿cierto? Y esas listas yo las puedo entregar a mi cliente y decir, estas listas son las listas de personas que llaman a la emisora durante esta media hora. Y el cliente puede perfectamente contratar a alguien que haga un auditaje, de los teléfonos al azar y que pregunte, ¿usted llamó a esta emisora a tal hora, a tal día? Y la persona dice, sí, yo llamé porque estaban pidiendo, o estaban dando un confite de premio, o estaban dando un viaje a San Andrés de premio, o cualquier otra cosa. Entonces miren que la mayoría de emisoras manejan ese tipo de estrategias para levantar listas de radioescuchas. Esas listas de radioescuchas, entonces usted coge 2 semanas, tiene lista 1 y tiene la lista 2. Entonces habrá algunos radioescuchas que llaman cada que les piden que llamen, ¿cierto? Habrá otros radioescuchas que llaman a la primera porque el premio de la primera era más atractivo que el premio de la segunda, cosas de ese estilo, pero no llaman siempre los mismos, llaman unas veces unos, otras veces llaman otras personas y otras veces, y la mayoría de las veces hay clientes o hay radioescuchas que repiten la llamada. Pero los que nos llaman no los conocemos, ¿cierto? Entonces aquí es donde viene la estimación de N. Profe, acá ese método de recolección de la información, eh, pues estaríamos como en el mismo problema anterior de que eso no se, pues de que la muestra no sería aleatoria, ¿cierto? Porque llama ese. No es aleatorio, no, pues que en los determinantes de tamaños muestrales casi nunca son muestras aleatorias por dificultades técnicas, ¿cierto? Pero es una forma de encontrar o poder determinar tamaños poblacionales. El problema es que ese concepto de muestra aleatoria no existe no en los libros de estadística de muestreo. Y
los únicos que pueden garantizar muestras aleatorias son entidades gubernamentales que tienen presupuestos absolutamente exorbitantes para cualquier estudio, o digamos, por ejemplo, el DANE, ¿cierto? En la vida real, pues, por ejemplo, yo les cuento esto, en Inbamer, Inbamer tiene, pues, cuando yo iba allá a Inbamer hace muchos años, ellos tenían un contrato con Almacenes Éxito, y ellos mandaban encuestadores a capturar personas que salían con sus mercados del almacén y les hacían preguntas sobre muchas cosas. Usualmente mandaban muchachas muy bien vestidas, pues que no tipo de pánico, de miedo entre las personas, y esas muchachas estaban preparadas para ser muy amables, y entonces generaban mucha confianza, y las personas con sus carritos tendían a responderles bien. Ese muestreo es un muestreo que no es un muestreo técnico válido, es un muestreo por interceptación. Y sin embargo, el Éxito pagaba mucha plata por eso, y todo el mundo sabía que el muestreo no era técnicamente. Pero esa información es muy difícil de levantar, ¿cierto? Entonces, al menos es una aproximación. La base de datos que tenía UNE cuando llamó a la escuela para que les hiciera un trabajo, tampoco es una muestra aleatoria, ¿cierto? Simplemente es un registro de todos los televidentes, de todo lo que está el televisor prendido en un momento dado registrando. Entonces miren que no es, esos conceptos de muestra aleatoria a veces son un poquito exigentes en la vida práctica. Entonces, el dueño de la emisora, teniendo las listas de teléfonos, le puede certificar, le puede decir, vea, estos son los teléfonos que llaman a la emisora. Listo. ¿Y yo qué hago con esos teléfonos? Llame a algunos para que usted chequee que esas listas no son inventadas. O sea, que esos teléfonos no son ficticios, ¿sí? Porque realmente yo sí tengo los teléfonos, que yo tengo esos radioescuchas, o esas personas que han estado llamando a la emisora. Listo. Entonces, con esas dos listas, yo soy capaz de hacer un estimativo de cuántas personas están escuchando la emisora en un momento dado. ¿Esta es la única aproximación? No. También hay otras, por ejemplo, si usted tiene un programa y usted le dice al radioescucha, vea, llame, que entre más veces llame usted, más posibilidades tiene de ganarse el premio. Entonces la gente llama desesperadamente, o algunos llaman mucho, otros llaman menos. Entonces usted tiene las frecuencias de llamada de cada teléfono, ¿cierto? Vean, este celular llamó 5 veces, este celular llamó 2 veces, este celular llamó 22 veces. Ve, este celular no llamaron. Pues obviamente hay millones de celulares que no llaman, ¿cierto? La mayoría de los que no llaman es porque no están escuchando la emisora en ese momento. Pero esa es otra aproximación. Hay una metodología que es hacer estimativos de la Poisson cuando no se observan ceros, ¿cierto? Cuando no se observan ceros. Piense, por ejemplo, en un servicio de salud. ¿Quiénes van a un servicio de salud? Los que están enfermos. Pues si uno está sano, ¿para qué va a ir a un servicio de salud a ocupar un espacio? Entonces, cuando usted llegue y mira los registros, este paciente vino 5 veces. O sea, 5 veces mal por una enfermedad. Ve, este paciente vino 3 veces, o tantos pacientes vinieron 3 veces. Entonces ahí usted puede decir, voy a asumir que el número de pacientes que viene 3 veces, o que el número de veces que viene un paciente se distribuye como una Poisson. Y va a haber un subconjunto de clientes que no viene una sola vez. Entonces hay una estimación, pues hay métodos de estimación que fue por ahí desarrollado en los años finales de los 60 por un señor Dahilla en la India, para estimar los hogares que no tenían cierta característica, el número de hogares que no tenían cierta característica en la India. También se puede utilizar esa metodología. O sea, yo tengo, digamos, hay
30 clientes que llamaron 5 veces, hay 200 que llamaron 4, hay 500 que llamaron 3, hay 150 que llamaron 2, hay 80 que llamaron una sola vez. Entonces, el problema sería estimar los que nos llamaron ni una vez. Esa es otra aproximación a este mismo problema. Entonces, mire que hay varias aproximaciones que pueden utilizar aquí, ¿cierto? La más costosa, pues, obviamente es haciendo un muestreo técnico, costosa y que es demasiado consumidor en el tiempo. Entonces, vamos a suponer las dos listas, que ustedes, si ustedes escuchan radio, ustedes se cansan de que les estén invitando a llamar y a participar en concursos o a dar su opinión. Vea, por favor, de su opinión, díganos qué piensa usted. Eso no es porque a las emisoras les importe lo que usted piensa, simplemente es porque quieren tener su teléfono para certificarlo, o sea, garantizarle a los que pautan que realmente ellos tienen la cantidad de radioescuchas que ellos creen tener. Entonces nosotros tenemos cada emisoras, ¿cierto? Y cada emisoras que tienen dos listas. Entonces, esas cada emisoras nos van a entregar a nosotros estos numeritos, ¿cierto? ¿Cuántos llamaron en las dos ocasiones que les pidió que llamaran? ¿Cuántos llamaron solamente a la primera y no llamaron a la segunda? ¿Cuántos llamaron a la segunda pero no habían llamado a la primera? Y a partir de ahí nosotros en cada filita de estas podemos estimar un N, ¿cierto? Un N. Entonces, una vez tengamos los Ns estimados, yo voy a tener un N1 aquí, voy a tener un N2 aquí, voy a tener un NK aquí. Entonces, ¿cómo reparto mi presupuesto? Pues lo puedo hacer proporcional al número de radioescuchas que tiene, ¿cierto? Si una emisora tiene el 50% de la audiencia, pues la mitad del presupuesto se va a ir para esa emisora, para pautar en esa emisora, porque yo voy a tener, lo llaman penetración, ¿cierto? Mayor penetración, utilizando esa emisora que si utilizo la que apenas tiene unos poquitos radioescuchas. Entonces lo puedo hacer proporcional a los estimativos de los Ns. Entonces mire que es un problema fácil de resolver, pero que conceptualmente es un problema muy complejo. Y entre mayor sea el K, pues obviamente como es una estimación simultánea, mayor impredecibilidad tengo yo en mis estimaciones, etc. Entonces lo vamos a resolver vía GSK. Entonces tenemos, podemos utilizar uno de los estimadores propuesto en la clase anterior, ¿cierto? Aquí tenemos N11 sobre N1 más por N más 1. Es el estimador más básico. Y recuerden que ese estimador tiene un problema de que nos pueden aparecer errores infinitos. Bueno, pero con la corrección que se hace del punto 5 aquí, nosotros no vamos a tener el problema del 0. ¿Sí? Entonces, esta sería la matriz para aplicarle a cada filita de esta matriz, ¿cierto? Pero yo tengo que estimar primero los pi de cada una de estas. Entonces yo asumo que esta es una población multinomial, que esta es otra población multinomial, que aquí tengo la késima población multinomial. Entonces si yo divido cada uno de estos por el tamaño muestral en cada fila, entonces me va a dar unos pi estimados, ¿cierto? Entonces mi matriz A va a ser una matriz diagonal en bloque, donde cada bloquecito tiene esta misma estructura, ¿cierto? Va a tener el pi 1, 1, aquí esto me va a dar el pi 1 más y esto me va a dar el pi más 1. Tengo, entonces lo que yo voy a hacer, bueno, aquí, esto me salió al contrario, cada 1, 1 sería menos, más. Tengo el logaritmo de A por pi, entonces como quiero un cociente, ¿cierto? Entonces yo simplemente
le pongo positivos a los que estén en el numerador y le pongo negativos a los que estén en el denominador. Aquí por les digo que lo hice al revés. Bueno, tengo esto también es una matriz diagonal en bloque, donde cada bloquito es un vector de este estilo. Miren lo fácil que es con esta metodología hacer este desarrollo. Reconvierto esto, ¿cierto? Voy a sacar los valores esperados. Entonces mire que exponenciando, yo hago la operación inversa, entonces obtengo el estimador en términos de pi, ¿cierto? En términos de las proporciones estimadas. Y construyo una matriz que es diagonal, y en esa matriz diagonal voy a tener la suma de cada filita, o sea, el tamaño de cada población multinomial. Entonces, al multiplicar yo esto por esto, ¿qué voy a obtener como f? El estimador del n poblacional, ¿cierto? Al multiplicar esta probabilidad por estos n's, tengo el estimador de mi población. Este es el que vamos a modelar. Entonces uno el modelo puede tener muchas características o muchas, por ejemplo, que en esta emisora ponen música huasca y en esta emisora ponen música de planchar. Entonces yo podría tener una variable que dijera el tipo de música que escucha la emisora, que ponen en la emisora, perdón, y tratar de estimar los n's a partir de los tipos de música. Si yo tengo que esta emisora es urbana o es rural, entonces podría también tenerla como variable. Aquí simplemente vamos a hacer una comparación entre emisoras, ¿cierto? Entre emisoras, y entonces este problema equivale a una reparametrización del problema. Entonces no voy a tener realmente grados de libertad para el error, pero voy a poder hacer algunas pruebas asintóticas. Entonces voy a tener una emisora base con la cual comparar, y las otras emisoras, la diferencia que tienen con esa emisora base, ¿cierto? Entonces mire que aquí me sale una emisora K por K, una matriz de K por K, perdón. Entonces una matriz que tiene la misma dimensión que el número de poblaciones que nosotros tenemos. Entonces tenemos el beta gorro que nosotros tenemos aquí. Realmente en este problema de regresión no hay una reducción. Entonces este es el problema importante, ¿cierto? Determinar estadísticamente si hay diferencia entre los tamaños poblacionales. Recuerde que nosotros tenemos estimadores, ¿sí? Entonces esas estimaciones están sujetas a variabilidad de tipo estadístico. Esas variabilidades se dan por la forma de capturar la información. Aquí, digamos, nosotros la capturamos vía listas de llamadas. Pues la gente que llama a la emisora es la que nos va a nosotros permitir determinar el número de radioescuchas de esa emisora. Y tiene una ventaja ese método, que ese método lo comparan a veces con lo que en algunas empresas llaman muestreo instantáneo, ¿cierto? Hay ciertos tipos de muestreo, por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años cuando existían las industrias de textiles aquí en el Valle de Aburrá. Los que producían telas, ¿cierto? Entonces en Tejicondo, recuerdo yo, habían más de 1000 telares. Y el estadístico que estaba en control de calidad ya una vez nos dio una conferencia, entonces hablaba del muestreo instantáneo, que ellos tienen personal recorriendo los telares permanentemente, o tenían, porque esa empresa se acabó hace muchos años. Tenían esos telares, y esos telares
manejan unos hilos, que esos hilos se van cruzando, hay unos hilos verticales y unos hilos horizontales y se van cruzando. Entonces, esos hilos están sujetos a tensión. Y si ustedes miran en un microscopio un hilo, el hilo no es un cilindro perfecto de algodón, sino que su grosor va variando a través de la longitud del hilo, ¿cierto? Entonces, estos telares generan tensión y revientan el hilo. Entonces, un hilo reventado, la persona encargada del telar coge y lo enrolla un poquitico y lo pega y ya queda corregido el problema. Pero ese bultico que se genera crea una imperfección en la tela. O cuando el hilo no se reemplaza a tiempo, entonces queda también una imperfección en la tela. Y esas imperfecciones en las telas son analizadas por los departamentos de control de calidad y se vuelven unos cocos, por ejemplo, para exportación de telas. Cuando usted va a exportar telas, usted no puede, tiene que garantizar un máximo de errores por metro cuadrado de tela, ¿cierto? Entonces, en procesos mal controlados, esos errores aparecen con mucha frecuencia. Entonces, es un muestreo que se conoce como muestreo instantáneo. Todo el tiempo se está haciendo estimación de ruptura de las... Cuando el hilo es de muy mala calidad, eso está reventando permanentemente y esas telas son de muy mala calidad y usualmente nos las venden a los colombianos. Cuando las telas eran excelentes, las vendían para el mercado externo. Entonces, estas listas de llamadas también las podemos asociar como muestreos instantáneos. Solamente vale en el momento en que esté presentándose el programa, o sea, media horita, o cuando, digamos, la emisora dice vamos a abrir el espacio para los oyentes y les dan 15 minutos para llamadas. Entonces, es un espacio de tiempo muy pequeño en el cual las personas marcan. Entonces, es equivalente a ese muestreo instantáneo. Entonces, nosotros estamos interesados en esta hipótesis inicialmente. Queremos ver si hay diferencia significativa entre el número de oyentes de cada una de las emisoras. Pero entonces miren aquí una cosa, con la matriz de diseño nosotros tenemos una emisora de referencia, cualquier emisora que usted haya puesto como emisora base. Y las demás emisoras se están comparando contra esa emisora base. Entonces la emisora 1 contra la emisora base. La emisora 2, contra la emisora base. La emisora 3 contra la emisora base. La emisora K contra la emisora base. Entonces, en este caso, esta variable emisora tiene K más 1 columnas, ¿cierto? Y esta primera columna nos va a dar como el número promedio de oyentes en cada emisora. Entonces, fíjense que los estadísticos son exactamente los mismos y nosotros podríamos entrar a hacer lo que es el problema de separación que ya habíamos visto alguna vez, ¿cierto? Ver si la emisora 2 y la emisora 3 son iguales estadísticamente, si la emisora, pero ya eso pues es conocido. Entonces nosotros vamos simplemente a hacer esta prueba y listo. Y aquí está el programa. Miren que el programa es una repetición al infinito de lo que hemos estado ya viendo, ¿cierto? Pero es muy fácil, entonces es muy fácil hacer programas en R para muchos problemas particulares en estadística, ¿cierto? Con tablas de contingencia. Entonces tenemos aquí GSK para estimar N. Entonces tenemos la tabla, tenemos el número de estratos, tenemos X, que la ponemos como nula, pero hoy tenemos contrastes. Esta B es para una matriz que permite contrastar respuestas y que si están muy interesados en eso. Entonces las funciones auxiliares de siempre, la creación de matrices en bloque, la función que corrige a cero. Entonces mire que aquí tenemos la corrección de los ceros muestrales que debemos de pronto utilizar más cuando tengamos problemas haciendo ciertas operaciones matriciales. Entonces hacemos las operaciones, ¿cierto? Construimos la matriz, correcciones, el número de respuestas. Aquí calculamos la matriz de varianzas de vectores estimados para cada estrato. Recuerde que un estrato es una emisora. Para cada estrato
y la matriz de varianzas y covarianzas, que esto nos produce un supervector y una supermatriz diagonal en bloque, ¿cierto? Entonces aquí esto no tiene mayor problema. Aquí le metemos al programa la matriz A, ¿cierto? Esta operación que hacemos nosotros aquí arriba, la hacemos con el producto Kronecker, ¿cierto? Tenemos una matriz diagonal, una matriz diagonal unitaria, y tenemos la matriz, la submatriz, que nos da las operaciones dentro de cada estrato. Entonces miren que eso no son sino dos líneas. Entonces entramos la matriz A, y entramos y hacemos el producto Kronecker, ¿sí? Hacemos la matriz identidad, ¿cierto? La matriz unitaria diagonal, la matriz identidad, y la multiplicamos por el bloquecito, que ahí nos queda completa la matriz A. Entonces es extremadamente fácil. Esto mismo que estoy haciendo aquí se puede hacer en SAS, ¿cierto? En SAS hay un lenguaje matricial, a ver si alguien lo recuerda. ¿Cuál es el lenguaje matricial que utiliza SAS? Nadie lo ha usado. Profe, IML creo. Y el PROC-IML, que significa Interactive Matrix Language. Es muy poderoso, pero es más limitado que la forma de hacer matrices, manejar matrices en R, porque R permite manejar arreglos de más de 2 dimensiones, mientras que en SAS solamente pueden manejar arreglos de 2 dimensiones. Pero a nivel de estabilidad numérica, IML es muy bueno. O sea, a nivel de estabilidad numérica usted no pierde con SAS. Al interior de SAS también hay un compilador. No sé si ustedes saben que uno en SAS también puede utilizar un compilador que tiene, ¿de qué lenguaje? De C, ¿cierto? Usted puede estar escribiendo programas en C y compilarlos dentro de SAS. Pero el SAS no fue escrito directamente en C inicialmente. Mucha parte fue escrito en Fortran y mucha parte fue escrita en COBOL. Ya después, con los años, ellos fueron transportando todos los códigos a C. Bueno, el R fue escrito inicialmente en qué lenguaje, si se acuerdan que eso lo vimos al comienzo del curso. ¿Alguien se acuerda? R, ¿en qué lenguaje fue escrito inicialmente? Que es una variación de otro lenguaje muy popular. Fue escrito en Scheme, ¿cierto? Scheme fue el lenguaje en el que Einhard y Gentleman escribieron el primer R que salió, y el Scheme es una versión, una variación de Lisp. Lisp es un lenguaje orientado a Lisp. Las listas que yo le había dicho ya, que lo escribió un señor de apellido McCarthy, que es el mismo que escribió Fortran, por allá en el año 1958. Entonces, Lisp es un lenguaje que ha tenido muchos amigos, porque es un lenguaje que permite manejar listas. Entonces, bueno, toda esa historia que a alguien le gusta, a mucha gente no le importa, pues, o le es intrascendente. Bueno, y aquí simplemente nosotros vamos a aplicarle esa matriz A a nuestro vector de probabilidades grandes. Miren que yo tengo muchos print con número adelante. Yo les quería mostrar esto porque cuando yo escribo código, meto mucho las patas, o las cuales no me funcionan como quiero, o quiero estar chequeando resultados intermedios. Entonces,
utilizar la función debugging de R no es muy cómodo para programas muy corticos o para programas, en muchos programas. Entonces lo que hago es printear. O sea, yo voy printeando los objetos que voy creando para chequear que sí estén saliendo como son, ¿cierto? Esto es una mala práctica de programación, técnicamente. Pero yo la aprendí así y así me quedé. Lamentablemente hay un dicho que dice la gente, que es árbol que nace torcido, pues torcido se queda. Entonces cuando uno aprende a programar mal, después no corrige uno esos malos hábitos de programación por nada del mundo. Bueno, entonces calculo la matriz de varianzas y covarianzas de esta F, ¿cierto? Vuelvo y hago Kronecker. Aquí lo que hago entonces es calcular el estimador. Esto me va a permitir calcular el estimador de N, ¿cierto? Entonces aquí tengo mi operación. Aquí en este print estoy calculando los tamaños poblacionales observados, los que calculo con la fórmula aplicada a cada estrato, sin modelo. Entonces ya por aquí viene el modelo, ¿cierto? Y que me haga la estimación del modelo. Esto es lo mismo que tienen los otros programas de GSK, mire que eso no va cambiando de lado a lado. Aquí que me dé los grados de libertad, ¿cierto? En la matriz. Es importante utilizar un algoritmo que le calcule a uno los grados de libertad, no calcularlos por las fórmulas del libro, porque los problemas de estabilidad numérica le pueden a uno generar errores con los grados de libertad, porque, por ejemplo, una matriz que no se puede invertir, porque los números no permitan, los errores de redondeo, por ejemplo, no permitan que se pueda invertir. Entonces usted nota eso cuando usted le pide al programa que le calcule el rango de la matriz. Pero recuerden que la función rank en R, ¿qué hace? La función rank. Rankea los datos. Rankea datos. Entonces, si usted quiere calcular el rango de una matriz, lo mejor es utilizar la función QR, esa factorización QR que hay en álgebra lineal, sobre la matriz, y dentro de esta función hay un objetivo que es el rank, que es el rango de la matriz, rango efectivo de la matriz. Es hallado numéricamente. Entonces, esta es una recomendación. Cuando estén escribiendo programas, ojo, cuando estén calculando grados de libertad, a veces es mejor calcularlos vía numérica, ¿cierto? Utilizando funciones de este estilo, que son estas funciones, esta factorización QR está en un paquete matemático que se llama LINPACK. LINPACK tiene un hermanito, no sé cuál es, creo que LINPACK salió primero y después salió LAPACK, pero no estoy seguro. O sea, esos son de los años, de finales de los 60 y comienzos de los 70, en que mucha gente empezó a compartir los programas básicamente en Fortran. Entonces los códigos se compartían y se guardaban en documentos, y esos documentos terminaron siendo libros, y esos libros terminaron generando unas librerías que terminaron vendiéndose o alquilándose o compartiéndolas gratuitamente entre todos los usuarios de programas. Eso se llama en programación administración de código, ¿cierto? Y cada uno de esos programitas o subprogramas tenían sus dolientes. Entonces había un grupo que se encargaba, por ejemplo, de las inversas de matrices, y entonces ellos sacaban funciones y funciones para esto. Bueno, entonces aquí tenemos esto, fácil. Aquí ya estos son resultados de salida printeando cosas. Y ya aquí viene una parte que es
más de conocimiento de ustedes es el manejo de residuales, pues uno hace análisis de residuales todo el tiempo, ¿cierto? Para ver qué tan buenos son o tan malos son los ajustes, y hay muchos tipos de residuales. Entonces aquí, digamos, hay residuales por todos lados. Aquí les quiero mostrar una cosa en R. Esta operación, esta es una diferencia de un par de matrices. Cuando la hago directamente o cuando la estuve haciendo directamente en estos días que estaba escribiendo este programa, esta diferencia me generaba un error. Entonces, ¿qué hice? Mandé la primera parte de la diferencia, la mandé a un objeto que se llama AA, y la segunda parte la mandé a un objeto que se llama BB. Y cuando hago la diferencia así, el programa no pone ningún problema. Cuando lo hago directo, el programa no me generaba errores. Aquí está, digamos, esta diferencia. Entonces hacía esto así directo y me generaba un error y no pude encontrar cuál era el error que me estaba generando. Entonces hay que a veces gastarse mucho tiempo para poder detectar un error. A veces son los tipos de objetos, por ejemplo, cuando usted está trabajando con matrices y usted tiene algo que usted cree que es una matriz y hace una multiplicación matricial y el programa le genera un error, uno tiene que chequear que el programa sí efectivamente esté manejando matrices. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí esta palabra asVector. AsVector, yo lo que hago es garantizar que este objeto lo va a tomar como un vector y que esta diferencia, porque este objeto que está aquí, F2, es una matriz o un vector, que lo tome como vector para que esta operación sea válida. Porque si no, entonces él genera un error y uno dice, ¿dónde está el bendito error? Resulta que la forma como están definidos los objetos en R a veces no es muy transparente y los mensajes de error no son muy informativos. Entonces el programa para y uno dice, ¿por qué paro este programa aquí? Y entonces ese es el rascadero de cabezas de uno todo el tiempo. Y aquí, digamos, diagonalizaciones, errores, para estandarizar, perdón, errores. Entonces puede utilizar paquetes que hay que hacen lo mismo. Este es un paquete de álgebra matricial que tiene el R, que en teoría funciona bien, pero cuando uno trabaja con los datos de uno no funciona tan bien como uno cree. Entonces a veces es mejor hacerlo a mano. Entonces, eso es lo que hace la función. Entonces miren que hay muchas partecitas. Aquí estoy haciendo una factorización Cholesky. Entonces por todos lados haciendo cosas y cuando ve que no funciona, pues simplemente yo les pongo esto para que el código no se me pierda y yo no lo vuelva a repetir por allá en 3 o 4 semanas que vuelvo a trabajar o en un año que vuelva a trabajar en este código. Entonces el código no se pierda, ¿cierto? Sino que yo recuerde que aquí había un problema y a veces uno va elaborando un documentico por separado en el cual va explicando qué le estaba pasando al programa, porque eso, lo que usted no escribe, se olvida. Entonces ahí termina esto. Entonces miren lo fácil que es el programa. Entonces aquí meto los datos, ¿cierto? Estos son datos ficticios, pero simplemente para ilustrar. Entonces tenemos en la primera emisora 20 radioescuchas llamaron la primera y la segunda vez, 100 llamaron la primera, pues no llamaron la segunda, 100 llamaron la segunda, pues no llamaron la primera, lo mismo para la segunda emisora, lo mismo para la tercera, lo mismo para la cuarta emisora, ¿cierto? Y aquí digo cuál es el N. Entonces ya tengo 1, 2, 3, 4 emisoras. Aquí tengo mi matriz de diseño y aquí le pido la estimación. Entonces ya miren lo fácil que es. Entonces aquí me salen los tamaños muestrales, cuánta gente llamó a la emisora en cada lista. Entonces la primera, en el primer tiro llamaron 292, en el segundo, a la segunda emisora llamaron 370, a la tercera emisora llamaron 305 y a la cuarta llamaron 379, ¿cierto? Entonces mire que si uno mira los datos crudos, el cliente
o el dueño del negocio diría, voy a poner más plata en publicidad en la emisora 4, pongo la segunda cantidad en la emisora 2, pongo la tercera en la emisora 3, pero cuando uno hace la estimación del N, la sorpresa es que esta segunda emisora tiene el mayor número de radioescuchas, ¿cierto? 2.470. 2.470. Entonces los estimadores nos cambian la visión que tenía uno sobre el total de radioescuchas, 2.470. Estos son los números sacados a partir de la información original, las estimaciones. Entonces estimamos los modelos y aquí vemos que hay unos valores P que son significativos y otros que no son significativos, ¿cierto? Entonces podemos decir aquí que la emisora 2, esta primera línea corresponde a beta 0, ¿cierto? Esta emisora 2 se está comparando con la emisora 1. Entonces uno puede decir el número de radioescuchas de la emisora 2 es diferente estadísticamente de la emisora 1. ¿Por qué? Porque el valor P es menor que 0.05, ¿cierto? Es 0.03. Mientras que la tercera emisora es 0.8 el valor P. Entonces no rechazo la hipótesis de que, que el coeficiente sea igual a 0. Lo mismo pasa con la emisora 4. Pero esa es la forma correcta de proceder. No, uno no hace pruebas individuales, primero hace la prueba global, ¿cierto? Entonces la prueba global me da el chi cuadrado, me da el valor P de 0.14. Ese valor P que me rechaza o no me rechaza H0. Y la prueba global es que no hay diferencia estadística entre la cantidad de cada una de las emisoras, ¿cierto? Al menos en la información que tenemos no podemos determinar si hay diferencias significativas en las emisoras. Entonces podríamos trabajar más bien con el promedio, ¿sí? Pues miren, tenemos las F predichas, pero estas F predichas, miren, los errores estándares son grandes. Por eso la prueba de hipótesis conjunta no me rechaza a mí la hipótesis de igualdad de poblaciones. Entonces la persona, por ejemplo, que tenga la emisora con una F predicha bien chiquitica, entonces me va a pelear a mí, me va a decir un momentico, pero es que estadísticamente yo no soy diferente a la emisora que aparentemente tiene más radioescuchas. Entonces el que tiene el mayor número de radioescuchas va a decirle al cliente, eso va a pelear. No, nos fijemos en la prueba global, fijémonos en las pruebas individuales. Entonces ahí es usted como estadístico que tiene que defender formas de proceder en regresión, ¿cierto? Y en análisis de varianza. Mucha gente, cuando mira las salidas del R de modelos lineales en cualquier caso que esté uno trabajando regresión, R, entonces recuerden que el R les presenta a ustedes inicialmente los betas, más o menos una información parecida a la que está aquí. Y más abajito, sin decir absolutamente nada, presentan la información sobre el modelo global. Entonces muchos usuarios lo primero que hacen es mirar pruebas individuales. Entonces, los textos recomiendan siempre hacer la prueba global primero y después hacer una prueba, pruebas individuales. Y estos valores P, como ya son tantas pruebas individuales, entonces hacerle las correcciones debidas, estilo FDR o estilo Chefe o estilo, bueno, cualquier corrector de valores P. Entonces, aquí, digamos, se podrían formar discusiones entre los dueños de las emisoras, ¿cierto?
La emisora que mayor estimativo tenga, obviamente va a pelear por su publicidad. El que menos sujetos tenga, y si se fijan en la prueba global, va a decir, momentico, es que estadísticamente usted no me está diciendo nada, ¿cierto? Estadística, eso es un error eso es debido a un error de muestreo. Pero digamos, si estas fueran realmente las poblaciones, entonces el dueño de la empresa diría, a esta segunda emisora le voy a poner el doble de presupuesto que al resto de emisoras. Al resto de emisoras les puedo poner más o menos el mismo presupuesto, pero esta segunda emisora sí se va a llevar el doble. Pero si él se fija en la prueba, entonces va a decir, no, un momentico, eso no es tan fiable como yo estoy creyendo, ¿cierto? Entonces miren cómo aquí planteamos la solución a un problema que es relativamente complejo. Este es un problema de mercadeo, pero en la práctica mucha gente es muy laxa con eso y entonces los que manejan presupuestos de emisoras definen los presupuestos más o menos a ojímetro. El ojímetro funciona mucho en ciertas empresas de publicidad y entonces dicen, no, entonces démosle tanto, démosles igual para que no peleen o cosas de estas. Pero si yo fuera más técnico, entonces tendría esa aproximación. Cuando uno muestra, o cuando yo estaba discutiendo con el amigo mío sobre esto, me decía, no, pues es que esto nadie le va a parar bolas a esto. Ah, bueno, entonces háganlo como ustedes quieran. La otra metodología es utilizando estimadores de una Poisson donde no se pueden observar los ceros, por ejemplo, o una binomial negativa. Entonces, esa es otra aproximación. Bueno, jóvenes, con esto ya acabamos este curso. Ya queda entonces que ustedes me entreguen, ya estoy esperando que me entreguen el último trabajo de la primera parte, y ya cuando me entreguen que todavía alguien no me ha entregado el primer trabajo, y eso, entonces me están diciendo, no, deje, yo hago correcciones. Bueno, recuerde que los trabajos se califican en conjunto, o sea, yo miro los trabajos en general y digo, este es el mejor trabajo. Obviamente para mí el mejor trabajo merece la mejor nota. Muchas veces la gente queda un poquito molesta porque dice, no, pero es que yo hice un trabajo muy bueno, pero no lo hizo tan bueno como sus demás compañeros. Recuerden que el código dentro de los documentos estorba. Recuerden que las salidas, lo que llaman cut and paste, cortar y pegar, salida de pantalla en un documento es la cosa más, no más desagradable, pero no es estéticamente bueno, ¿cierto? Esta persona debió haberse tomado su tiempo puliendo estos resultados. Los mismos programas permiten hacer eso. O sea, por ejemplo, R permite sacar en Word directamente, o R permite sacar cosas en LaTeX. Y si no las permiten sacar, uno con el print y el put puede sacar el código de LaTeX y ya después compilarlo y sacar unos resultados buenos. Entonces, en esas cosas se fija uno. Que los análisis sean coherentes con lo que los resultados están mostrando, que los análisis no sean simplemente una repetición de los números que aparecen en los resultados. No es que mi modelo tiene un beta 0 igual a tal cosa, un beta 1 igual a tal cosa, un beta 2 igual a tal cosa. Pues si yo lo estoy viendo en el modelo que usted me presenta, yo para que me lo tiene que volver a repetir, ¿cierto? Dígame qué implicaciones tienen esos betas, cómo interpreta usted esos betas. Eso es importante. Las recomendaciones, recuerde que hay una sección de recomendaciones, conclusiones y recomendaciones. Hay una sección con apéndice. Los apéndices son importantes porque ahí va el código, ¿cierto? El código completo de todo lo que usted hizo va ahí metido. Puede estar dividido en varias secciones o cosas de esas. Entonces, listo. Bueno, jóvenes, muchas gracias. A usted, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Yo le quería comentar una cosita que
que me pasó en el trabajo, y fue que pues, yo lo comenté en el trabajo pues también, pero es muy curioso porque acá estamos utilizando la función y n v, ¿cierto? Para la inversa generalizada. Sí, Entonces me pasó algo muy curioso y fue que cuando iba a sacar el modelo, digámoslo así, más saturado, ¿cierto? O sea, el que tiene más parámetros, el que uno le asigna un modelo diferente a cada F, ¿cierto? ujú, Entonces, hacía pues todos los pasos que se requieren y por allá me salió una matriz de varianzas y covarianzas para betas con varianzas negativas. sí, eso puede pasar. Y entonces, entonces Eso, yo dije, uy, pero esto sí está muy extraño. Me puse pues a investigar qué otras maneras, o sea, otras metodologías de matriz, para calcular matrices inversas generalizadas habían en R, y parece que solamente está la de Penrose. sí. Pero entonces la cuestión es que hay diferentes. Hay dos, perdón, Mateo, perdón, hay dos formas. Está la de Moore y está la de Moore-Penrose. Son realmente dos definiciones, pero realmente las definiciones de inversa generalizada permiten tener muchas. Ujú. Entonces, profe, le cuento que hay otras funciones en otros paquetes. eh, las utilicé así primero para ver qué tanto difieren los resultados, ¿cierto? Sí, Hay una en el paquete Mathly, algo así se sí. llama el paquete. Utilicé también la función y INV, pero la diferencia es que la G, perdón, la G está en mayúscula. Ujú. Eh, mm, y saca unas cosas que uno dice, no, pero esto difiere demasiado con respecto a la, a la del paquete más. Eh, En teoría no deberían dar estimadores distintos. O sea, sí, los betas deberían ser todos iguales, con cualquier inversa exacto. generalizada. Profe, ¿sabe qué estaba pasando? Vea, estaba pasando que con el paquete más estaba sacando varianzas negativas y con el paquete Madly me estaba solamente estimando beta ceros, pero los otros betas me los cogía todas en Claro, cero. claro, Decía, pero esto eso es está la... muy, muy, muy No, el extraño. problema es la Eh, singularidad. exacto, sí, exacto. Entonces, inclusive, profe, utilicé otro paquete que es Pragma. Está Sí, la función PINV, eh, y saca los mismos resultados del paquete más. Saca los mismos resultados, varianzas negativas. Entonces ahí es donde uno me queda como que no, pero si esto me saca varianzas negativas, ¿yo qué espero de la calidad de la estimación de los betas? Porque está sí, dependiendo de, de eso, ¿cierto? Entonces, yo de igual forma hice esos comentarios en el trabajo. sí, eso es bueno. Sobre todo que es que la dimensionalidad molesta mucho. O sea, cuando usted tiene modelos que son singulares o casi singulares, en el sentido de que tiene más modelo que datos, uno puede tener millones de observaciones, sin embargo, como son tablas, las tablas se reducen a unos poquitos números y muchas veces la estimación de un modelo se vuelve un trabajo casi imposible cuando usted quiere modelos muy complicados. Mm, sí, inclusive, profe, pues quería empezar por ese modelo para empezar a hacer pruebas de hipótesis y ir mirando cuáles son estadísticamente diferentes, ¿cierto? Ir Sí, reduciendo el la modelo. complejidad, sí. Pero, exacto, pero con esos problemas, profe, le digo que asumí fue otro modelo, pues ahí sí me disculpa. No, empezar con Porque modelos más sencillos. sí, inclusive pues después de que yo vi que no me dio con ese modelo la estimación, entonces empecé con el modelo donde se asumen betas iguales dentro de cada estrato, con beta Sí, ceros diferentes, distintos.
Si usted piensa en estos problemas, es como en diseño experimental, que usted quiera tener un diseño con 500 factores y con solamente 5 observaciones. Sí. Sí, entonces usted empieza a tener problemas de estabilidad numérica por todos lados y muchas veces los coeficientes no dicen nada. Exacto, sí. Entonces, pues empecé pues con ese progreso y me tocó que asumir ese modelo porque si no lo pude probar estadísticamente, ¿cierto? De llegar hasta ese modelo, pero... Sí. Hay un truco sucio, que yo he empleado en muchas ocasiones y es un estrato, dividirlo en varios estratos. Cuando tengo muchas observaciones en un estrato, por ejemplo, tengo 5.000 observaciones en un estrato, entonces divido el número de observaciones al azar en 5 estratos que tienen exactamente las mismas variables. ¿Sí O me sea, entiende? sí, coge un estrato y lo vuelve 5. Lo vuelvo 5 estratos exactamente con las mismas variables explicativas. Es como que tuviera 5 observaciones en lugar de tener una. Y el experimento, no sé si ustedes vieron en regresión la función GLM en la regresión logística. Cuando usted ve en regresión la regresión logística y corre el GLM y los datos vienen en tablas, o sea, la respuesta es número de éxitos y número de fracasos, a usted le da un error que le da distinto a si las observaciones son observaciones individuales. A pesar de que era la misma información, los resultados del error son distintos. Sí, pero está hablando de los grados de libertad, que salen 0 No, libertad. en GLM pasa eso. Nos da 0 grados de libertad, sí. Y cuando se trabaja con las observaciones individuales, no le da así. Sí. Entonces acá es como aplicar algo similar a eso. Sí, exacto. Ya. De igual forma, pues, profe, yo apunté todo eso porque... pues, No, es bueno, no, por eso es bueno. Y estos problemas numéricos están presentes en todas partes. Entonces no empieza como a tenerle desconfianza mucho a muchos de los resultados que ve uno en paquetes estadísticos, porque no, ¿qué tan fiable es? Sí. Sí, y más pues que me tomé pues el tiempo de compararlos, y uno dice, Sí, sí, aquí sí se ven unas diferencias bastante notables, pero bueno, profe, ahí le sí. cuento ese problema que tuve, porque pues de todas maneras quería probar estadísticamente el por qué llegaba a cada modelo, ¿cierto? Pero ahí sí fue como que me va a tocar tener un modelo más simple, asumirlo. Sí. Y empezar a Bueno. trabajar con ese Profe, y otra cosita, pero pues ya es una pregunta ya fuera del curso. Pues yo no esperaba que esta fuera la última clase, entonces yo le pensaba comentar de que, pues yo pienso mandar papeles en diciembre, ¿cierto? Para maximizar todo lo que son apoyos económicos, ¿cierto? Entonces, pues maximizar los chances ¿Y por qué no lo manda desde ya? porque no tengo todos los papeles, profe, todavía. Los que considere más importantes, por ejemplo, dice, para graduarme me falta esto, estoy en proceso de graduación, estoy en tal cosa. Entonces, allá cuando vean su hoja, pues ellos pueden decir, este es una persona, un buen candidato y lo podemos esperar. O definitivamente no, cualquier otra cosa, pero que ellos vayan viendo su potencial y le van pidiendo papeles. Listo, porque... En algún... sí, profe, dígame. No, en algunas partes sí le piden que mande el paquete completo de papeles, pero en muchas partes miran y dicen, ve, este candidato no sirve, y si usted manda copia de los trabajos que usted ha hecho, eso también ayuda, o sea, digamos que vean que usted maneja LR, que usted maneja SAS, que usted maneja LaTeX, que usted maneja
Office, que usted maneja. Entonces, todas esas cosas uno las tiene que vender, ¿cierto? Y usted las vende también mostrando los trabajos. Dice, vea, yo les mando copia de un trabajo que hice en tal curso, o yo les mando copia de este trabajo para que vean que usted es una persona que va a ser valiosa cuando vaya allá. Ah, listo, profe, porque de todas maneras ellos, pues actualmente ellos trabajan es con una plataforma y uno en esa plataforma es que va haciendo, va completando todos los pasos de la aplicación, del proceso. Pero eso es para la aplicación, sí, pero como uno habla con, por ejemplo, el director de estudios de posgrado del departamento de la escuela, entonces usted a él le puede mostrar, entonces él le dice, ve, yo soy una persona que conozco muy bien R, listo, entonces si a usted le ven ese potencial, inmediatamente van a decir, esta persona aquí nos puede servir para un research assistantship, o esta persona nos puede servir para apoyo a los estudiantes, o esta persona nos puede servir para esto. Ah, ya, listo. Ah, Sí, listo. O sea, sería pues como mandarle un correo personal al director de sí, estudios. Ah, bueno, listo, profe. listo. Pero de todas maneras, pues, porque Arnold sí me dijo que pues el profe Arnold sí me dijo Sí, que, a Stromberg. ajá, sí me dijo que de todas maneras sí tenía que tener todos los papeles para, para poder aplicar, ¿cierto? Pero de Pero todas ellos maneras, hablan allá, o sea, si a usted le falta un papel, usted le dice, vea, por favor hable que yo ese papel se lo voy a conseguir el próximo mes, pero ellos pueden hacer admisiones parciales. listo. De todas Cuando maneras, ellos, pues por esa plataforma yo he visto pues que ellos no obligan como mucho a que todo lo tenga listo para un día, sino que se va subiendo, sí, cada se vez va que uno va subiendo. haciendo los papeles, ¿cierto? Pues que uno va adquiriendo. Profe, Sí, entonces, de todas maneras, para diciembre yo ya pienso tener todo listo, ¿cierto? O sea, ya tener todos los papeles, porque según eso, en diciembre es que son la ceremonia de grados, ¿cierto? Entonces, ¿dónde? Pero aquí. sí, Ok, exacto. Entonces, por esos lados, pues, tener pues como listo también ir solicitando toda la parte de lo que son el historial académico, ¿cierto? sí. Eh, Profe, por esos lados, yo lo estaría molestando, pues si no es mucha molestia, para la carta de recomendación. No, no hay ningún problema, Mateo. Ah, No, no hay bueno, ningún problema. Sí. porque de todas maneras, profe, esas cartas de recomendación son ustedes, así lo entiendo yo, son ustedes mismos los que lo suben a la plataforma de A la... veces mandan una dirección, sí, eso no es estándar. Antes se mandaban las cartas, hay algunas partes todavía que piden cartas, pero ya en muchas partes mandan una URL para uno llenar, meterse y llenar. Ah, bueno, listo, profe. Ah, bueno, Sí. quería pues No, como, Mateo, con mucho como gusto. la última vez que vamos a hablar, pues así al menos por videollamada, entonces para, para comentarle esa parte. Muchas gracias, No, profe. no, con mucho gusto. Bueno, jóvenes, entonces ya ven ustedes los que no piensan ir a estudiar al exterior, que eso es una opción que hay, ¿cierto? Hay que estudiar inglés, lamentablemente el inglés es una barrera que nos mata a nosotros aquí, pero si ustedes miran en internet hay mucho programa para preparar el TOEFL, ¿cierto? Hay muchas ayudas en YouTube y cosas de estas, entonces ustedes deberían también considerar esas opciones. En España también hay facilidad de hacer doctorados, en Alemania también hay facilidad de hacer doctorados, no es solamente Estados Unidos, Canadá, ¿cierto? Hay gente que hace doctorados en México. Víctor López hizo el doctorado en México, creo que en Monterrey fue donde él lo hizo. En México hay un centro de investigación estadística que es muy reconocido, que es en Chapingo. En Argentina también se pueden hacer estudios de doctorales, o sea, hay muchas partes. Lo importante es que uno se mueva. Bueno, jóvenes, muchas gracias. A usted, profe. Profe, muchas Bueno, gracias. hasta luego. Bueno, nos vemos, cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, chao.
Chao.